Mi hijo dice que está un poco emocionado. Su madre también. Su padre también. Sus hermanos también, porque se encuentra con sus hermanos en esta casa después de casi un año. Algún propósito habrá con todo eso. Amén. Decía el hermano Mark, el pastor Mark, que hay un espíritu de solemnidad en esta tarde. Sí, de solemnidad. Y yo quisiera aprovechar este espíritu de solemnidad para que todos juntos de la mano esta tarde fuéramos a nuestro entierro. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Normalmente se dice que en un entierro fue un acto, una misa, dicen, solemne. Amén. No solo por la emoción, no solo por el sentimiento, sino porque cuando la muerte nos confronta, el que ha trascendido la muerte, Dios, nos está poniendo la mano en el hombro y nos está llamando la atención. Tenemos un problema muy grave en la Iglesia del Señor. Miren cómo empezamos. Empezamos ya mal. Tenemos un problema muy grave en la Iglesia del Señor. Es muy parecido, porque no hay nada nuevo debajo del sol, a lo que ha pasado con la ciencia durante muchos años. Unos cuantos sabios dijeron: la Tierra es el centro del universo. Y esta teoría, esta doctrina, fue muy apoyada por la propia Iglesia Católica. Porque en aquel tiempo Iglesia y Estado eran un matrimonio que caminaban juntos. Entonces lo que decía la Iglesia, respaldando a los científicos, lo que decía el científico respaldado por la Iglesia, eso era verdad. Y por enfrentarte a esa verdad, te jugabas la cabeza. Pero era una falsamente llamada ciencia. Porque hubo un momento que Dios, por su gracia, puso hombres en esta tierra como Copérnico, Kepler, más tarde Galileo, y dijeron que nosotros no somos el centro. La Tierra no es el centro del universo en el que nosotros nos vivimos. Es el Sol. No es el Sol el que está dando vueltas alrededor de la Tierra. Es la Tierra la que está dando vueltas alrededor del Sol y sobre sí misma. Es por eso que tenemos día, es por eso que tenemos noche, es por eso que tenemos invierno, verano, primavera, otoño, porque nuestro Dios todo lo ha hecho bien. Amén. Hoy en la Iglesia estamos recogiendo años y años y años y años de haber sacado del centro de la Iglesia a Dios y a su palabra, y haber puesto al hombre. Y como hemos puesto en el centro al hombre, hemos hecho un evangelio para el hombre, para contentar al hombre, para satisfacer al hombre, para que el hombre en Cristo y en la Iglesia pueda autorrealizarse. Este no es el evangelio de la gloria de Dios, este no puede ser el evangelio de la justicia de Dios. Si no es su evangelio, las conversiones no son conversiones. Amén. Bendito eres, Señor. Porque las ovejas oyen la voz del pastor. Si la voz del pastor no es la que se predica, serán cabras. Padre. Amén. Pero ovejas no pueden ser. Ven a Cristo que se arreglará tu familia. Ven a Cristo que se arreglará tu matrimonio. Ven a Cristo que encontrarás trabajo. Ven a Cristo que... Aquí Cristo no fue nunca el centro. ¿Verdad? El centro fui yo.
Amén. Y vengo para que me des. Aleluya. Con eso no podemos estar diciendo que el verdadero evangelio, el que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo esto que se pone en el centro, Dios lo da, si quiere, de propina. Amén. ¿Verdad que sí? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Pero si lo añadido lo pones en el centro, lo hemos podrido todo. Este evangelio del que tenemos que sacudirnos el barro y la muerte que nos ha dejado, repito, este evangelio, Dios no está en el centro. Aleluya. Es el hombre el que está en el centro. Y si el hombre está en el centro, muerte. No puede haber vida. Porque la única manera de que tengamos vida es que primeramente nuestro Dios sea glorificado. Y para arreglar un poquito esto, yo no les voy a contar nada que no sepan. No les voy a contar nada que no sepan. O sea que Dios me libre de la tentación de sacar un conejo de la chistera o de hacer magia en esta tarde aquí. Porque si hay magia hay truco. Señor. Y nada podemos contra la verdad, sino con la verdad. Entonces, el falso evangelio dice, el hombre está enfermito. Como está enfermito, tiene falta de significado, de sentido, de significación en su vida. Por eso tiene adicciones, por eso es adúltero, por eso roba. Entonces, pongamos a Dios para que le ayude a conseguir lo que Él quiere y todos estaremos contentos. Eso sí, en el infierno. En el infierno. ¿Y dónde empieza todo esto? Pues no podría ser de otra manera, tiene que empezar en el principio. ¿Y cuál es el principio? Génesis. No solo porque es el primer libro, sino porque Génesis quiere decir origen. De aquí viene genética, genealogía, genoma. Y un buen día, nuestro padre dijo, Adán, de todo árbol que está en el huerto podrás comer, pero te mando que del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque ciertamente, y no es necesario que dijera ciertamente, porque con su palabra es bastante, pero después de su palabra añade, ciertamente, el día que comas de él, morirás. Entonces, yo creo que el debate, la confusión, el origen, la clave está aquí. ¿Estamos muertos o estamos enfermos? O de otra manera, cuando Adán cayó o se hizo un esguince. ¿Se hizo un esguince o se desnucó? Y como en Adán estábamos todos, cuando él se desnucó, todos nos desnucamos. Amén. ¿Qué trato de decir con esto? Pues una doctrina que ya tiene cientos de años. La doctrina que dice que el ser humano, que la raza humana es una raza caída, una raza muerta. Muerta porque el día que Adán transgredió el mandamiento de Dios, murió. ¿Y qué quiere decir que murió? Porque Adán sigue viviendo cuando leemos la Biblia. Que murió primeramente espiritualmente. Pero aunque murió espiritualmente, Dios le concedió un tiempo más de vida. Pero que murió. Y que Adán murió quiere decir que desde aquel momento la raza humana, el ser humano, es esclavo, cautivo del pecado y de Satanás. Porque en Adán heredamos todos pecado, muerte,
juicio y condenación. Hablamos de que el hombre está totalmente depravado. Así es. Que por sus facultades, que por sus potencias, que por su voluntad, entre comillas, que por su libertad, entre comillas, nunca ni tendrá el deseo de acercarse a Dios. Amén. Porque un muerto no tiene ningún deseo. Así es. Si tuviera un deseo, no sería un muerto. Solo un milagro de Dios, solo un milagro de Dios, solo la obra sobrenatural de Dios por medio de su Espíritu Santo, mediante la predicación del Evangelio, puede darle vida. Y nos conviene recordar esto. Nos conviene recordar que tenemos que presentarnos como vivos de entre los muertos. Porque si realmente no creemos esto, que estamos muertos o que estábamos muertos, no podremos disfrutar de esta vida. Amén. Así es. Y no podremos disfrutar de esta vida porque viviremos esclavos bajo servidumbre al temor de la muerte. Vaya. Que estaba en manos del diablo. Y todo lo que sale de aquí, en lo que no vamos a entrar hoy, todo lo que sale de aquí, en lo que no vamos a entrar hoy, hermanas pastoras, Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 12. No permito a la mujer las piedras a la salida. No permito a la mujer. No permito a la mujer. Y no es que ni la mujer es menos, ni que el hombre es más, ni que es más, ni que es menos. Igual que hay un Dios Padre, un Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y el Padre es el que dice al Hijo, ves, y el Hijo dice, yo voy. Amén. Y ninguno deja de ser Dios. Dios ha establecido funciones diferentes porque Él es Dios. Amén. Eso no nos hace ni mejores ni peores. Ni mejores ni peores, pero sí dice Pablo, no permito a la mujer ejercer autoridad sobre el varón. ¿Y saben por qué dice? Por dos cosas. Primero, porque Adán, no Eva, fue creado primero. Y segundo, porque Eva fue la engañada, no Adán. La serpiente, que era el animal más astuto de todos los que Jehová Dios había creado, parece ser que vislumbró que con Adán no lo podría tumbar. Y como sabía que con Adán no podía tumbar, fue a por Eva. Y a través de Eva tocó a Adán. Así es. Dios para todo tiene sus sabias razones. Yo no hablo nada nuevo en esta tarde y creo que estoy hablando del consejo de Dios. Pero, ¿qué pasa cuando damos la palabra de Dios? Que aunque la sabemos, y decía Pablo, a mí no me es gravoso repetiros las mismas cosas y para vosotros es seguridad. Cuando se repite la palabra de Dios, aunque ya la sabemos, a veces pasa que aquello que sabemos, aunque lo sabemos, no nos es revelado. Pero a veces no se revela. Y aquello que sabemos hace que nuestros ojos se abran y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Y como te veo me arrepiento. Me arrepiento. Digo depravación total. Repito, que el hombre como está muerto, el hombre nunca tendrá el deseo de ir a buscar a Dios. Porque está muerto para Dios. El día que tomes del árbol, ciertamente morirás. No digo depravación absoluta, digo total. Porque si fuera una depravación absoluta, quiere decir que el hombre está siendo lo más malo que podría llegar a ser. Y en eso Dios también pone su mano. Creo. Amén.
Porque si cada persona en esta tierra Amén. fuera todo lo malo que puede llegar a ser, aquí haría rato que no quedaría nadie. Así es. Y si cada persona fuera lo más mala que puede llegar a ser, no sería una persona, sería un demonio. Depravación absoluta. Absoluta. Cuando Adán desobedece a Dios, Adán lo que está diciendo es golpe de independencia del Estado, gobierno propio. Yo voy a ser el origen de mis deseos, yo voy a ser el centro. Yo solo me obedezco a mí. Yo no quiero dar cuentas a nadie. Yo no me someto a nadie. Yo voy a tomar mi propio camino. Y resulta que el que interviene para que caiga en el engaño, a través de Adán, es el engañador. Y el engañador utiliza para Adán el mismo engaño en el que él cayó. Quiso ser como Dios. Quiso ser como Dios. Y le dice a Eva, sino que sabe que si coméis, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Estic explicant bé, germans? La caída no produjo un esguince, yo creo que produjo la muerte total. Y produjo muerte sobre la voluntad, produjo muerte sobre la libertad. De tal manera que el hombre, repito, que era esclavo de Satanás y del pecado. Por cierto, la caída, la depravación, ama mucho la religión y las buenas obras. Porque hay muchas personas que en las iglesias hacen muchas actividades, hasta dan ofrendas, pero en las actividades y en las ofrendas, en estas obras, no están obedeciendo a Dios, sino que a través de ellas sustituyen la obediencia a Dios por las obras. Sustituyen la obediencia a Dios por las obras. Voy al culto como voy a misa porque si no tengo mala conciencia. Doy una ofrenda porque no sea que me corte el negocio, le doy. Pero yo sigo en el centro. Primer libro de Samuel 15:22. Mejor es la obediencia que los sacrificios. ¿Por qué? Porque se puede hacer mucho sacrificio y mucha actividad y mucho esfuerzo, pero por muchas cosas que hagas, la motivación solo la sabes tú y Dios. Si yo sigo en el centro, el sacrificio a Dios poco le importa. Digo pues que de Adán viene la muerte espiritual de toda la humanidad por su desobediencia a Dios. Digo Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo estabais muertos? ¿Muertos en qué? De un cáncer, de coma, en el hospital, de una tuberculosis. Delitos y pecados. Delitos y pecados, sigo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. No lo de 125, 220, 380, no se refiere a esta corriente. La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, atención, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Haciendo la voluntad de la carne, me explico. Cuando yo antes de conocer al Señor o cuando conozco al Señor y sigo haciendo lo que me da la real gana, estoy haciendo la voluntad de la carne. Y aunque yo me creo libre, resulta que soy una marioneta en manos de Satanás. Cuando uno vive como quiere, cuando uno ha estado en el mundo antes de conocer al Señor, haciendo lo que haya hecho, yo hago lo que quiero, a mí no me manda nadie, resulta que todo lo que estás haciendo, estás en la mano del diablo y te está haciendo así. Porque aunque dices, yo hago mi voluntad, tu voluntad no es tu voluntad, es la voluntad de la carne. Y la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Así es. No puede. Él está escondido. Está escondido. Desde Adán, la mente humana está esclavizada por el pecado. Escuchen. Efesios 4:18.
teniendo el entendimiento entenebrecido por la dureza de su corazón. El diccionario de la Real Academia Española dice que entendimiento entenebrecido es un entendimiento lleno de tinieblas. No solo el hombre tiene el entendimiento lleno de tinieblas, sino que 2 Corintios capítulo 4, verso 4, dice que, minúscula, el Dios de este siglo, no el Padre de las luces, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea que no solo está el entendimiento entenebrecido después de la caída, sino que está ciego. Y aparte de que está entenebrecido y aparte de que está ciego, dice que la voluntad del pecador ciego y esclavo está en el lazo de Satanás y cautivo a voluntad de él. 2 Timoteo capítulo 2, versos 25 y 26. Si quizá Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Estamos enfermos o estamos muertos? ¿Somos libres o somos esclavos? ¿Tenemos voluntad? Claro, puedo elegir si me voy al infierno en autobús o con metro. Puedo elegir si como un huevo frito o como dos, sí. Pero de lo espiritual, bien. Muertos de hambre. Así es. Por si fuera poco, la mente, la voluntad del hombre carnal, dice Romanos 8, capítulo, verso 7, perdón, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, pero es que tampoco pueden. Impotencia. 1 Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe, aunque le pasen por aquí. No las percibe. Porque para él son locuras. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Resumen de todo lo dicho, lo resumo con la Biblia. Romanos 3. No hay quien entienda. No hay justo. No hay quien haga el bien. Lo resumo con Isaías capítulo 1. Desde la cabeza hasta el pie, nada hay sano. Todo es hinchazón y podrida llaga. Hermanos, yo creo que repetir estas cosas es tan necesario. Amén. Amén. Cuando se da la gloria a Dios, el hombre tiene que ser humillado, pero al humillar al hombre, no solo damos la gloria a Dios, estamos amando a nuestros hermanos. Estamos amando al mundo en el cual Dios nos ha puesto, porque le estamos declarando el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Les estamos diciendo la verdad. No nos estamos dedicando a la política ni a la religión. ¿Sabe por qué les hablo en esta tarde también así? Mire, porque quiero leerles la carta de un amigo que no le conozco, pero creo que es un buen amigo. Es un amigo pastor que escribió esto. He sido pastor durante 25 años. Siempre había pensado que estaba haciendo un trabajo razonablemente bueno, más o menos como las personas que se consideran buenas gentes. Había tratado de predicar lo que yo quería ser todo el consejo de Dios. A lo largo de los años oré con muchas personas para que aceptaran a Cristo y lo hicieran Señor de sus vidas. Mi esposa Judy y yo nos mudamos a Ruidoso, Nuevo México, Estados Unidos, hace 6 años para iniciar una iglesia. Poco después de nuestra llegada me sentí redarguido de que algo andaba terriblemente mal con mi ministerio. Leí las Escrituras, oré fervientemente que Dios me mostrara lo que estaba mal. Esa sensación siguió creciendo y me volví depresivo y malhumorado. Le pedí a mi esposa que orara por mí. Le expliqué mi problema
Yo no sabía si se trataba del Espíritu Santo que me traía convicción o que si Satanás me estaba atacando. Ella oró que Dios revelara la causa de mi depresión y se mostrara claramente revelando cualquier problema que hubiera en mi servicio a Él. Esa noche tuve la pesadilla más terrible, realista, espeluznante y aterradora que podría tener un hombre. Soy veterano de guerra, estuve en la guerra del Vietnam y sé algo de lo que son las pesadillas. Nada en mi experiencia se ha acercado siquiera, ni quiero que jamás se acerque, al horror de esa noche. Soñé que era el día del juicio. Y yo estaba de pie junto al trono de Dios. Observé que a mi izquierda y a mi derecha había pastores hasta donde mi vista alcanzaba. Me pareció extraño que el Señor hubiera reservado este espacio en primera fila exclusivamente para pastores. Miré hacia un espacio de solo unos cuantos metros y había millones, quizá miles de millones de personas, pero alcanzaba a ver que los ojos de todos y de cada uno de ellos estaban fijos en mí. Al analizar este grupo observé que muchos eran conocidos porque habían venido al altar o habían escuchado mi enseñanza. Me alegré al ver que habían llegado al cielo, pero me extrañaba el hecho de que no se veían contentos. Se veían muy enojados y llenos de odio. Luego escuché la voz del Señor que dijo: apartaos de mí, nunca os conocí. Me espanté súbitamente al darme cuenta de que lo que estaba observando eran los que creían haber sido salvos. Luego vi que todos ellos nos señalaban con el dedo a nosotros, los pastores, y decían juntos, con una voz que sacudía mi alma: estuvimos en tu iglesia y creíamos haber sido salvos. ¿Por qué no nos dijisteis que estábamos perdidos? Rodaban las lágrimas por mi rostro y por los rostros de todos aquellos pastores. Observé mientras uno por uno todos esos individuos eran arrojados al infierno, uno y luego otro y otro y otro, hasta que todo se había acabado. Morí en mi interior al escuchar a cada uno gritar en agonía y crujir sus dientes, maldiciendo mientras caían al lago de fuego. Luego yo estaba mirando el rostro de Jesús y Él me dijo: este es el momento en el que te tengo que decir, bien hecho, buen siervo y fiel. Desperté con un grito y mi corazón palpitaba agitadamente y yo estaba suplicando a Cristo que me perdonara. Esa noche morí 1.000.000 de veces. Desde aquella noche he hecho 2 cosas diariamente. Hago todo lo que está a mi alcance por predicar la ley antes de la gracia, con la esperanza de que la convicción de pecado conduzca al pecador a la verdadera salvación. Por cada persona a la que alguna vez le he predicado, pidiendo que Dios repare cualquier daño que yo haya ocasionado. Además, jamás le creo a nadie cuando me dice que es salvo. Mi deber es desafiarle y examinar la solidez de su salvación. Esto es más serio de Lucas Vicente. Así es. Han fet un club social de l'església. Han fet una asociación de veïns. Otros han hecho un circo diciendo que el Espíritu Santo es el que hace no sé qué barbaridades. Que si yo bautista, que si yo católico, que si tú... Cuando Él ha orado para que sean perfectos en unidad. Amén. Amén. Así es. Y lo que Jesús ora al Padre, el Padre lo da a Jesús. Trato de decir, hermanos míos, que la iglesia siempre está, pero hay que encontrarla. Aleluya. Amén. Hay que encontrarla. Amén. Y que tenemos que hablar la palabra del Señor con la palabra del Señor. Aleluya. Si nos estamos entendiendo tan bien en la iglesia y no es la palabra del Señor la que está corriendo, aunque estamos hablando un mismo idioma, estamos como los de Babel.
Estamos hablando un mismo idioma para hacerla nuestra, no para hacerla de Dios. Pero para hacerla de Dios es necesario que hablemos conforme a la palabra de Dios. Eso quiere decir que tenemos que venir a la palabra, tenemos que venir a la doctrina, tenemos que venir a la sana enseñanza, y nuestra mente se tiene que adaptar a ella, no ella, nuestra mente. Amén. Sí, Señor, Padre. Y si tú piensas de una manera y yo pienso de otra, pues hay que vencer la pereza, ponernos mano en la obra y decir, esta no es la perfecta unidad que quiere Dios. Aleluya. Esta no es 1 Corintios capítulo 1, verso 10. Unidos perfectamente en una misma mente y en un mismo parecer, hablando todos una misma cosa. Filipenses, unánimes, sintiendo lo mismo. Os recuerdo que Jesús dijo, yo no hablo por mi propia cuenta. Porque el que habla por su propia cuenta, la gloria del Padre no, la suya está buscando. El Espíritu Santo tampoco habla por su propia cuenta. No tenemos permiso para hablar en la iglesia por nuestra propia cuenta. Por eso, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Y tantas cosas tendrán que caer. No me importa la iglesia que vaya, si detrás del Calvario, que no me importa la iglesia. A mí sí. A mí sí me importa la iglesia a la que vaya. Iglesia donde la palabra del Señor sea la reina. Amén. Así es. No que la iglesia sea la reina, que la palabra la esclava. Tiene que importarnos la iglesia donde vayamos. Por eso tenemos que orar por nuestros pastores. Por eso tenemos que orar por nuestros predicadores. Por eso tenemos que cubrirles, porque la batalla está en la doctrina, hermanos. Amén. La batalla está en la enseñanza. Si se contamina un poquito con levadura la masa, todo se pierde. Y no estamos hablando de nada nuevo, porque cuando se habla de la parábola del sembrador que salió a sembrar, no se trata de hacer matemáticas, pero que creo que de 4 o 5 casos, una cayó en el camino, las aves la comieron, otra cayó entre piedras y el sol la quemó, otra tuvo poca profundidad, otra se plantó, pero los espinos la ahogaron, que son los afanes de este mundo, y al final una dio fruto a 30, 60 y a... Quiero decir que no es la mayoría. Sí. Eso sí. No es la mayoría. No es de cualquier manera. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que vosotros tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aunque con las Escrituras podemos hacer decir cualquier cosa, Dios no puede ser burlado. Y el día que estemos delante del Señor, no es que a mí mi pastor me dijo, no es que a mí, cada uno dará cuenta de sí. Y quizás escucharemos esta palabra: escudriña, escudriña, como los de Berea. A un pastor que ama a Dios es un pastor que ama la palabra. Y cuando un pastor que ama a Dios y ama la palabra ve que su iglesia hace volar el libro, toma apuntes, estudia en casa, anem bé, germans. Anem bé. Eso es cuidarnos unos a otros. Eso es crecer en el temor a Dios. Sí, Señor. Porque claro, si no tenemos claro que estamos muertos, pasa lo que pasa ahora. Mira, el otro día una persona muy amiga mía, 30 años mínimo en el Señor, me dice: José Mari, háblame de la libertad del ser humano. ¿Cómo? Sí, delante de Dios, háblame de la libertad del ser humano. Digo, ¿qué libertad? Sí, hombre, porque el ser humano es libre. Digo, ¿dónde dice la Biblia que el ser humano es libre? No, la Biblia no dice eso. Que sí, que no, que no. Y le dije a esta persona: oye, ¿qué te parece este versículo? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan capítulo 5, verso 40. Miren el versículo. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Cómo lees?
¿Qué entiendes? No cómo interpretas. Traduce. ¿Y no queréis venir a mí? Pues está claro. ¿Qué está claro? Que el hombre es libre, que el hombre tiene voluntad. Cuando el hombre decida ir a Cristo, entonces tendrá la vida. Cuando el hombre quiera ir a Cristo, entonces tendrá la vida. Digo, no, aquí no está diciendo esto. ¿Cómo que no? Aquí está diciendo esto, Juan 5:40. ¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Digo, no, aquí no puede estar diciendo esto porque Juan 6:44 dice: nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Y el Hijo también dice en Juan 6:14: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y el Padre y el Hijo son uno. Y ahora yo llego y me pongo en medio. Como si hiciera un salto en la cama, me pongo en medio de los dos. Yo me salvo. Yo decido por Cristo. Nuestra salvación nunca está en nuestras manos. ¿Cómo iba a estar en nuestras manos si estamos muertos? Amén. ¿Has visto a un muerto que se levante y diga, yo sí? Así es. ¿Cómo puede levantarse un muerto y ir a Cristo? Para que se levante primero Cristo le tendrá que dar la vida. Amén. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, y la ira de Dios está sobre él. Así es. Son productos del hombre en el centro del Evangelio. No, yo me convertí al Señor porque hice una oración. No, yo me convertí al Señor porque pasé al frente. No, yo me convertí al Señor porque decidí. Si fue porque tú decidiste, si fue porque tú hiciste, entonces esto no es por gracia, es por obras. Y yo quería una salvación por gracia, no por obras. Él es el que pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Y tenemos que tener claro que estamos muertos para que nos dé el don del arrepentimiento y el don de la fe, que también son de Él. Conforme a la medida del don de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Romanos 12:3. Salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y esto no es vuestro, sino que es don de Dios. Amén. Sí, Padre. ¿Cómo humilla este Evangelio a la raza humana? Así es. ¿Cómo quebranta el Evangelio del reino nuestro orgullo? Pero es el único que nos puede salvar y darnos vida. Este es el Evangelio que tenemos que predicar. Este es el Evangelio que yo quiero predicar con mis hermanos. Aleluya. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a un siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Miren las excusas, no se aguanta ninguna. Delante de la policía, todos a Chirona esa noche. Miren. He comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Y otro: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor, y entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. ¿Quién ha resistido la voluntad del Señor? Así es. No es que Dios respeta la voluntad humana porque Dios es caballero. Dios es Dios. Amén. Dios es Dios. Si no, pregúntale al tío Nabucodonosor.
Si Dios le pidió permiso, si Dios le pidió permiso para dejarlo durante 7 tiempos como un animalito. ¿Me das permiso para que te toque la razón? Lo que sí le dio las gracias para decir, ahora yo, Nabucodonosor, mi razón me ha sido devuelta, por eso alabo y bendigo y engrandezco el nombre. Amén. Así es. Que Dios es caballero, que Dios ama al pecador. La Biblia lo que dice es que Dios está airado todos los días contra el pecador. Amén. Pero claro, hay un mejunje. Hay un mejunje. Que esto requiere que empecemos a saber quién son mis hermanos. ¿Dónde está mi Señor? ¿Dónde está la palabra? Y dejar que Él elija por nosotros quién tiene que ser nuestros amigos. Porque si seguimos eligiendo nosotros, ahí ya no caminarán más. Era una cena. ¿Se acuerdan que era una cena? Los invitó a una cena. Uno dice, no puedo porque tengo 4 yuntas de bueyes. El otro dice que ha comprado un terreno. Pero si era una cena, iba a ir con una linterna del terreno. Y estamos hablando de hace 20 siglos, 21. No era la linterna de hoy, que también hubiera quedado corta. ¿Qué iba a probar? Las yuntas de bueyes a las 9 de la noche, a oscuras. ¿Y tú que te casas? Oye, mejor lo tienes, el convite ya está pagado. Como a uno le pagan el convite todos los días cuando se casa. Leo esto como demostración de la propia palabra de que nadie va a venir a Cristo si Cristo no le atrae primero. Aleluya. La salvación es del Señor, no es nuestra. Acabo, hermanos, damas y caballeros. Ayer cuando estaba en mi casa, estudiando, orando para este momento, recordaba que una vez Mar, bueno, esto se puede decir, está bien, esto se puede decir. Nos mandamos una conversación de estas, que yo domino muy mal del WhatsApp, no todas las técnicas estas a mí. Sí. Y Mar me dijo, Germán, José María, si tens algo de parte del Senyor, jo ho prego. Y yo le dije, Mar, cuando estemos en comunión, te compartiré. Y como hoy estamos en comunión, te compartiré. Iglesia del camino. Iglesia del camino. Con todo lo que ya sabéis en esta tarde, también os dejo esto que ya lo sabéis. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 43. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Pero, queridos hermanos, hay que bajar arriba. Hay que pasar por el fuego. Porque lo precioso no es si me quemo o no me quemo. Lo precioso de esto no es si me mojo o no me mojo. Lo precioso de esto es que yo estaré contigo. Y en ningún lugar se experimenta tanto la presencia del Señor como cuando estamos en mitad de la prueba. Amén. Y las propias aguas irán poniendo a cada uno en su sitio. El propio fuego irá puliendo lo que sobra. Y su gracia dándonos lo que nos falta. Gracias por la vuestra atención.
Vamos.